Vamos a escuchar dos conferencias. La primera de ellas correrá a cargo del maestro Martín González Romero y se titula Historia del movimiento LGBT, referentes mexicanos. La segunda será una conferencia que aborda el tema Lesbianas organizadas en México, sus inicios, y correrá a cargo de la doctora Adriana Fuentes Ponce. Sin más, les presentaré a nuestro primer ponente, que es el maestro Martín González Romero. Martín es licenciado en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Estudios de Género y maestro en Historia por el Colegio de México. Sus temas de investigación incluyen la historia de género, la sexualidad y la diversidad sexual. Sus más recientes resultados de investigación se pueden encontrar en el volumen Ficciones de Género del año 2016, editado por la doctora Karin Tinat en el Colegio de México, y en el artículo Contra la Gandalle de la Tira, el surgimiento del movimiento de liberación homosexual y la resistencia a las racias policíacas en la Ciudad de México entre 1978 y 1984, que apareció en el dossier Géneros y Violencia del 2019 de la revista Semata. Actualmente desarrolla una investigación doctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y su propuesta obtuvo el premio para premios de investigación del año 2020 que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sin más, escuchamos entonces la conferencia del maestro Martín González Romero, que lleva por título Historia del movimiento LGBT, referentes mexicanos. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien en casa, cuidándose y cuidando de los suyos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de museos virtual. Muchas gracias al Archivo Histórico de la Ciudad de México, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y particularmente a Carla Mote por invitarme a participar en esta noche. Me da mucho gusto que en este tipo de espacios se esté dando cada vez más atención a los temas relativos a la historia de la diversidad sexual y que avancemos juntas y juntos comprendiendo esta historia como un componente importante del conocimiento de la sociedad en general y de nuestra historia nacional. Yo soy Martín González, soy historiador y esta noche les voy a hablar brevemente sobre la historia del movimiento LGBT en México. Estas sesiones buscan particularmente enfatizar los orígenes del movimiento lésbico en México y la doctora Adriana Fuentes Ponce es especialista en el tema, por lo que yo me voy a limitar a presentarles un panorama general y, como dice el título de esta presentación, algunos referentes mexicanos de la historia LGBT en México. Antes de comenzar quisiera recomendar dos libros que me parecen muy bien documentados sobre historia del movimiento LGBT en México. Uno es Decidir sobre el propio cuerpo, de Adriana Fuentes Ponce, que tengo aquí. También me gustaría recomendar El amor que se atrevió a decir su nombre, de Norma Mogrovejo, que desgraciadamente no tengo en papel. Ambos se tratan particularmente sobre el movimiento lésbico y están muy bien documentados. Quisiera comenzar hoy explicando por qué quise enfatizar la idea de referentes mexicanos en el título de esta plática. Vivimos en un mundo globalizado, con mucha circulación de información, y el Internet y las redes sociales pues contribuyen también a esa circulación, pero también hemos heredado estructuras coloniales de conocimiento y es común que recibamos muchísimos más datos de allí, de donde más se produce o de las geografías que tienen más influencia. Y en el caso del movimiento LGBT, el imaginario público ha sido moldeado por una narrativa poderosa en torno a los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 como el origen de una movilización, una lucha, un reclamo de respeto a los espacios y la vida LGBT. Los esfuerzos para conmemorar el primer año de los disturbios en Stonewall y las redes que se generaron al interior de Estados Unidos en este primer aniversario del suceso inauguraron la tradición de marchas y festivales del orgullo a nivel mundial. Esa es una realidad, pero esta narrativa ha ensombrecido la historia regional y local, que tiene sus propias dinámicas, sus propios lenguajes, sus protagonistas, sus anécdotas, circunstancias específicas.
conforme se produce más y más conocimiento de historia LGBT, me parece que es enriquecedor romper con la inercia de las explicaciones simplistas sobre cómo el movimiento se fue, digamos, expandiendo por el mundo y crear narrativas propias del movimiento LGBT en México. La historia de la movilización en la Ciudad de México, en la que me voy a concentrar hoy, ya ofrece, digamos, un rico abanico de conocimiento y es un reto al que nos tenemos que abocar en los próximos años las nuevas generaciones de historiadores, junto con las protagonistas de esa historia, documentar, reconstruir la historia de la movilización LGBT en distintas ciudades o en distintas regiones de México. Ahora bien, uno de los que a mi juicio es un malentendido común cuando se trata de historia del movimiento LGBT es que a menudo se confunde la historia de la diversidad sexual en lo general con la historia del movimiento. Aunque no hay, digamos, acuerdos absolutos sobre cuándo inicia el movimiento LGBT como tal, por movimiento LGBT normalmente nos referimos a una historia reciente y particular de agrupaciones en las que influyeron distintas causas que buscaban impactar en la sociedad o transformarla. Es decir, el movimiento LGBT es un movimiento social y político que sigue haciendo activismo hasta nuestros días. La historia de la diversidad sexual o la historia LGBT, en cambio, es una historia más larga, pues se refiere a aspectos múltiples de la vida y la cultura de las personas con una sexualidad o una identidad, digamos, heterodoxa. Personalmente yo prefiero el concepto historia de la diversidad sexual porque las categorías de las identidades LGBT en realidad son bastante recientes. En México tenemos referentes ricos e interesantes de la historia de la diversidad sexual. Tenemos el caso de Cotita de la Encarnación, que fue procesada por la Inquisición por sodomía en el siglo XVII, el del famoso baile de los 41 en 1901 durante el Porfiriato. Está la historia de Amelio Robles, coronel con una identidad trans, que combatió en la Revolución Mexicana, y tenemos referencias al circuito literario de los contemporáneos y las anécdotas de la vida de Salvador Novo, por ejemplo. Si les interesan estos temas, hay algunas recomendaciones bibliográficas para comenzar a explorar el tema que les quisiera hacer. Está Que se abra esa puerta de Carlos Monsiváis, que tiene una serie de ensayos y crónicas en las que se reconstruye lo que uno diría que es una subcultura homosexual en el siglo XX en México. Justo por motivo de su aniversario luctuoso, este libro fue recientemente reeditado por el Fondo de Cultura Económica y creo que está por ahí en versión electrónica. También está En México se escribe con J, una compilación de textos sobre cultura gay. Algunos de ellos hacen alusiones al movimiento LGBT también. Ahora justo también tiene una nueva edición con más textos que yo tengo en libro electrónico, pero les muestro esta. También les recomiendo leer La estatua de sal de Salvador Novo, que rememora su vida íntima. Ahora bien, ¿cuándo comenzó realmente, digamos, el movimiento LGBT en México? Para hablar de un movimiento tendríamos, como decía, que referirnos a un grupo o varios grupos trabajando por una reivindicación común. Para algunos el movimiento comienza en 1978, cuando aparece por primera vez un contingente homosexual que sale a marchar en una manifestación pública. Sin embargo, yo considero que podemos hablar del inicio de un movimiento LGBT en México desde el año de 1971. En aquel año se desató una controversia por el despido de un empleado de una tienda departamental Sears a causa de su orientación sexual. Y en medio de las expresiones de repudio y la controversia, Nancy Cárdenas fundó en aquel año el Frente de Liberación Homosexual Mexicano, que toma el nombre de una agrupación similar en Inglaterra. En los años 70 y hasta principios de los 80, lo que hoy conocemos como movimiento LGBT se entendía como un movimiento de liberación de las personas homosexuales respecto de la represión que vivían, y aún no se habían articulado las nociones, digamos, de las identidades LGBT+, y aunque la identidad gay comenzó a circular por aquellos años, no fue sino hasta los 80 que en realidad se usó de manera política. Sin embargo, a veces se hablaba del movimiento lésbico homosexual
Y justo el movimiento lésbico sí reivindicó la identidad lésbica desde muy pronto. Este Frente de Liberación Homosexual Mexicano no salió a las calles, pero tenía reuniones periódicas en donde los asistentes discutían su identidad, su sexualidad y los problemas a los que se enfrentaban. Carlos Monsiváis, que era buen amigo de Nancy Cárdenas y en aquellos años se encontraba haciendo una estancia en Inglaterra, enviaba literatura de las agrupaciones que había allá y esos documentos eran útiles para las reuniones que había aquí. Hay que considerar que en 1971 pues los recuerdos de la matanza de Tlatelolco y el halconazo del jueves de Corpus que sucedió ese mismo año estaban muy frescos en la memoria y salir a marchar no parecía viable en esas circunstancias. De hecho, las feministas de la llamada segunda ola que salieron a protestar frente al monumento a la madre mostraron mucha valentía y en los años por venir algunas polémicas se desatarían respecto a la identidad lésbica en el contexto de su movilización. El Frente de Liberación Homosexual Mexicano tuvo una vida efímera y de hecho hubo importantes desacuerdos entre los hombres y las mujeres que participaban en la agrupación. Si les interesa saber más sobre esos años, les recomiendo este libro de Braulio Peralta, Otros nombres del arco iris. Ahí narra muchas anécdotas con una estructura que no es cronológica, pero se disfruta leer. Y bueno, hubo episodios interesantes en los años siguientes, antes de que comenzaran las primeras marchas del orgullo. En 1973, por ejemplo, Nancy Cárdenas estrenó la obra de teatro Los chicos de la banda, la estrenó en el Teatro Insurgentes y fue casi inmediatamente censurada por tocar la temática homosexual. Esa fue una polémica importante que hizo circular pues perspectivas sobre la identidad homosexual en la discusión nacional. Y ese mismo año, en el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludowski, Nancy Cárdenas salió del closet como lesbiana, lo cual fue un acontecimiento trascendentalísimo para la comunidad LGBT en México. Hay que considerar que se trataba de cadena nacional y del noticiero más visto en México. Nancy Cárdenas pues se convertiría en una de las figuras centrales del movimiento lésbico, el movimiento LGBT y del feminismo en México. En 1975, por ejemplo, también protagonizó otro episodio emblemático de esta historia durante la celebración del Año Internacional de la Mujer en México, en la tribuna de las organizaciones de la sociedad civil que se organizó paralelo a las conferencias, a la conferencia de la ONU. Las declaraciones que hizo una representante de una organización lésbica australiana generaron mucha controversia y cuando Nancy Cárdenas se enteró de lo que sucedió, se indignó de que las feministas y las comunistas mexicanas hubieran dado pues, muestras de desagrado. Así que se apersonó en la tribuna a hablar sobre el tema y a la salida del centro médico pues le esperaba una manifestación muy grande de rechazo. Pero fue una polémica que fue muy ampliamente reportada por los medios y sirvió para dar difusión a las reivindicaciones del movimiento. En ese mismo año, además, la revista La Cultura en México, que era editada por Carlos Monsiváis, publicó uno de los primeros manifiestos que se pronunciaba públicamente para reivindicar pues, la dignidad de las personas homosexuales. Era una plana firmada por intelectuales y artistas en las que se quejaban de la arbitrariedad policíaca que afectaba a las personas homosexuales. En el documento se explicaba cómo la policía se aprovechaba para extorsionarlos, para acosarlos en la vida nocturna, en sus espacios de sociabilidad. Los amenazaban con sacarlos del closet, con levantarles cargos falsos. El punto era obtener algo a cambio. Y los que no sufrían tortura, pasaban la noche en los separos, etc. Y bueno, entre los firmantes de este documento estaban Nancy Cárdenas, Luis González de Alba, estaba el mismo Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, José Revueltas, Elena Poniatowska y varios otros. Era una lista larga. Por esos años se fueron formando en la Ciudad de México otros grupos de autoconciencia en los que se consideraban perspectivas psicoanalíticas para reflexionar sobre la represión sexual. En ese entonces estaba de moda las teorías del freudomarxismo que criticaban al psicoanálisis freudiano tradicional y consideraban que
la sociedad en su conjunto se encontraba sometida a una situación de represión de su sexualidad. Ese es el caso de las teorías de Wilhelm Reich, que era un autor que fue muy recurrido por el grupo Sexpol, que formó Antonio Cue en 1975. Por esos años se crearon otras organizaciones como la lésbica Lesbos o Ácratas, que buscaban desarrollar conocimiento y autoconocimiento. Pero no sería sino hasta 1978 en el que el primer contingente salió a las calles con reivindicaciones propias del movimiento de liberación homosexual. Y hay una anécdota previa que me gusta contar porque conecta el inicio del movimiento LGBT con la historia cultural general de la Ciudad de México. En el 77 se estrenó El lugar sin límites, la película de Arturo Ripstein, que es adaptación de la novela de José Donoso. En la película, Roberto Cobo interpretaba a la Manuela, una travesti que regenteaba un burdel y que al final de la película pues terminaba siendo víctima de un cliente interpretado por Gonzalo Vega, que se sentía como atormentado por su deseo hacia ella. Roberto Cobo ganó el Ariel a mejor actor por ese papel en el 78 y a pesar de que era abiertamente homosexual, en una entrevista que hizo para la revista Proceso, dio unas declaraciones que cayeron muy mal a los jóvenes que estaban organizados en los grupos de liberación homosexual. En su entrevista, Cobo criticaba a los homosexuales afeminados y tomaba distancia de ellos, tratando de mostrarse como una persona más bien respetable. Y bueno, en julio de ese año se publicó una carta del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria que firmaba así con sus siglas como el FAR, y pues era una carta hacia el editor en el que rechazaron la postura de Cobo, reivindicaron sus derechos, se pronunciaron a favor de la homosexualidad, digamos, afeminada o no, sin ninguna condición. Y parece que esa publicación pues causó mucha controversia interna y el propio Monsiváis, digamos, entre telones, parece que consideró que pues era mala idea criticar a un personaje público tan influyente en aquella época. Y ya como calentados por la discusión, un grupo de jóvenes decidió entonces unirse como contingente a la marcha que distintos sindicatos y organizaciones de izquierda hicieron ese 26 de julio. La marcha conmemoraba, por un lado, la Revolución Cubana y por otro, el inicio del movimiento estudiantil en México. Hay que recordar que fue en una marcha con los mismos motivos que se desató la violencia de la policía y la intervención militar que dio inicio al movimiento en el 68. Pero bueno, los testimonios de esa participación del FAR a 10 años del movimiento estudiantil hablan de cierta tensión con el resto de los manifestantes. Algunos trataban de alejarse de ese contingente. Otros testimonios enfatizan más bien el respeto. Igual tampoco faltaron las burlas. Los medios de comunicación también se ensañaron con las manifestaciones homosexuales en esa época. Pero este suceso puso en contacto a distintos grupos, generó entusiasmo entre ellos, así que en la marcha que se organizó el 2 de octubre de ese año se unieron el FAR, el grupo Lambda de Liberación Homosexual y la agrupación lésbica Oikabet. Las tres agrupaciones conformarían lo que se llamó la Coalición de Grupos Homosexuales de México y tuvieron un periodo de muy intensa actividad hasta la primera mitad de los años 80. Y ya en 1979 celebraron la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México, que es la que se ha estado llevando ininterrumpidamente a cabo desde entonces hasta ahora. Y gracias, digamos, al trabajo de preservación de documentos de los líderes de estos grupos, es un periodo sobre el que contamos con mucha información. Además, genera mucha curiosidad hoy conocer cómo era el movimiento antes de la pandemia de VIH-Sida. Sin embargo, tenemos más investigaciones específicas sobre FAR y Oikabet, por ejemplo, que sobre Grupo Lambda. Pero bueno, de este periodo de actividad me gustaría compartirles 4 grandes ideas. También les voy a ir mostrando algunas imágenes de estos años. Estas imágenes de acceso libre se pueden encontrar en la galería del sitio web del colectivo Sol, que pueden googlear. En primer lugar, como bueno, ya se ha dicho muchas veces, quiero decir que se trata de un movimiento que tiene un lenguaje político muy concreto. Eran grupos de izquierda que luchaban por una liberación
y en ese sentido aspiraban a una transformación completa de la sociedad y enfatizaron su solidaridad con otras expresiones de censura, con otros sectores oprimidos. De ese lenguaje nacen las consignas célebres de que no hay libertad política si no hay libertad sexual, o por un socialismo sin sexismo. Buscaban, digamos, lo que hoy se llamaría, lo que diríamos que es una revolución sexual dentro de la revolución social. El concepto mismo de liberación era tomado de un lenguaje político propio de los movimientos sociales que habían tenido influencia internacional en ese periodo. El movimiento de liberación de las mujeres, por ejemplo, o el movimiento afroamericano en los Estados Unidos. Estos, a su vez, habían heredado el concepto de liberación de los movimientos nacionales de liberación de la descolonización africana, y era, digamos, un lenguaje radical de transformación total, inspirado por esas luchas revolucionarias del tercer mundo. De hecho, si prestamos atención, pues nos vamos a dar cuenta que los conceptos liberación o revolución sexual fueron desapareciendo de las agrupaciones LGBT después del final de la Guerra Fría y de este periodo, digamos, político. En segundo lugar, considero importante enfatizar que en México el movimiento también tuvo que enfrentarse a la policía durante sus primeros años, como en Stonewall. Las redadas en los establecimientos nocturnos, el acoso que de la policía asolaba a la comunidad homosexual con prácticas que eran ilegales. Así que además de las marchas del orgullo, las agrupaciones del movimiento organizaron paradas de protesta para rechazar las redadas en los espacios homosexuales. Digamos que al habitar la noche como un espacio de escape a la homofobia, esta lucha también se hermanó con otros sectores marginados, víctimas de las redadas, como personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, incluso las nuevas culturas juveniles de ese periodo. En la lucha contra las redadas de la policía, el movimiento pues, en ese periodo se enfrentó a Arturo Durazo, que era jefe de la policía del Distrito Federal, que fue muy célebre por sus escándalos de corrupción. Los testimonios hablan de cómo la policía hacía rondines con autos que se llamaban Chocolate, y al término de su administración los colaboradores cercanos a Durazo pues explicaban cómo él tenía complejos sistemas así de cuotas que los policías tenían que recaudar de sus extorsiones, y los detenidos durante las redadas pues eran llevados a los separos, eran violentados, extorsionados. Algunos detenidos y detenidas después, por ejemplo, aparecían en estas portadas de periódico de nota roja de la ciudad junto con mensajes homofóbicos de desagrado y condena. Este fotolibro muestra como algunas portadas de alarma que ahora circulan mucho en redes sociales como una muestra de los cambios culturales, ¿no? En tercer lugar, quiero señalar el complejo lugar que tenía el travestismo en el movimiento. Creo que el travestismo es una identidad que la historia de la lucha LGBT tiene que darle mayor estudio. En aquellos años, algunos consideraron que el travestismo era un componente de la liberación homosexual. Muchos hombres homosexuales, por ejemplo, consideraban que travestirse era una práctica que celebraba su afeminamiento y los liberaba del rechazo social. Pero había otras personas que hallaron en el travestismo una forma de habitar una identidad trans, y en el FAR, por ejemplo, buscaron integrar filas de travestis de colonias populares porque consideraban que era un sector muy vulnerable a la brutalidad policíaca. Sin embargo, por ejemplo, Luis González de Alba en su momento criticó que celebraran el travestismo porque consideraba que justo celebraba rasgos opresivos de la feminidad que sus compañeras feministas querían denunciar. Y bueno, finalmente, como cuarto punto, un rasgo importante de este periodo fue la colaboración siempre tensa, a veces fructífera, de estas agrupaciones homosexuales con la izquierda, sobre todo a partir de la reforma política que permitió la participación de los partidos políticos en el terreno electoral en México. En 1982, por ejemplo, se presentaron dos candidaturas homosexuales a una diputación por el trotskista PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que eran las candidaturas de Max Mejía y de Claudia Hinojosa. También ese año se formó el llamado CLARI, o Comité de Lesbianas y Homosexuales, en apoyo a Rosario
Ibarra de Piedra, que respaldaba su candidatura a la presidencia. Por su parte también el PCM, el Partido Comunista Mexicano, en un breve episodio antes de la formación del PSUM en el 81, incorporó reivindicaciones de las agrupaciones feministas y las agrupaciones homosexuales y en general los intereses políticos y culturales de la izquierda urbana de clase media. Algunas de estas reivindicaciones se pueden encontrar en la efímera segunda época de El Machete, que fue hace poco compilada y editada en este gran tomo. Y bueno, la pandemia de VIH-Sida transformó la historia del movimiento LGBT en México. La historia de este periodo doloroso de la pandemia creo que pues merece más atención de las historiadoras y los historiadores, a pesar de que es triste y emotivo. Y el movimiento LGBT también además se transformó por el cambio político en México y en el mundo hacia finales del siglo XX. Es una transformación en términos de activismo, de cultura, de lenguaje político que creo que merece ser cada vez más analizada y profundizada. Pero bueno, eso ya sería otra ocasión. Por lo pronto les dejo estos apuntes, flachazos, referentes mexicanos sobre los orígenes del movimiento LGBT para que se interesen en su historia. Los invito a que se acerquen a algunas de las recomendaciones de lectura que hice a lo largo pues, de este repaso. Y bueno, pues agradezco mucho la atención de todas y de todos y muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Martín González por esta interesante conferencia y vamos a pasar a nuestra segunda intervención que correrá a cargo de la doctora Adriana Fuentes Ponce. Les voy a hablar brevemente de su trayectoria, que es muy amplia, pero vamos a resumirla aquí. La doctora Adriana Fuentes Ponce es miembro investigador de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha sido colaboradora del Centro de Estudios de Género desde 1999 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde inició como docente en 2009 y realizó el postdoctorado entre 2014 y 2015 en el doctorado de Literatura Hispanoamericana. Actualmente, las asignaturas que imparte en el posgrado en literatura se encuentran relacionadas a su línea de investigación, cuerpo, sexualidad y literatura lésbica. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y publicado en capítulos de libros y revistas arbitradas. Es autora del libro Decidir sobre el cuerpo, una historia reciente del movimiento lésbico en México, editado por Cifra y la UAM Xochimilco. Sin más, vamos a escuchar a la doctora Adriana Fuentes Ponce con esta conferencia que lleva por título Lesbianas organizadas en México. Sus inicios. Agradezco la invitación a este espacio que recupera, precisa y difunde al respecto de sucesos, distintas perspectivas y momentos de la historia de nuestro país. Estoy convencida que para entender y comprender los momentos actuales es necesario mirar lo acontecido tiempo atrás, para así explicarnos las interacciones, los saberes y opiniones hacia ciertos temas y cómo estos nos involucra en problemáticas que a veces concebimos lejanas, pero que al repensarlas nos dejan ver que forman parte de nuestros propios procesos. Los siguientes minutos transitaremos entre pasado y presente. Percatémonos que lo que miramos ajeno está mucho más próximo y cercano. Así pues, cuando queremos referirnos a algo que no hemos vivido, que nos parece que no es de nuestra época, o bien para afirmar que se ha quedado atrás, muy atrás, usamos frases como eso era del siglo pasado o eso es de los tiempos de mi abuela. Sin embargo, a veces es un pasado muy reciente, tan reciente que todavía es parte del presente, o bien nos revela que lo que aseveramos, que ya está comprendido, que no es una práctica cotidiana, no es así. El contexto en que se desarrolló el fragmento de la historia en México al que me referiré es precisamente en el siglo anterior. A partir de la década del 60, la denuncia a la ausencia de equidad, antagonismos económicos que señalaban a la clase opulenta sobre la proletaria, la persecución a grupos comunistas, la inconformidad con los gobiernos nos muestra una efervescencia a flor de piel. Esta movilización sucedía en varios países. Y es precisamente ahí
Cuando hombres y mujeres provenientes de distintas clases sociales convergen al cuestionar los lineamientos que se vivían cotidianamente como únicos e inamovibles que dictaban lo correcto, lo normal, lo apropiado. Fue un momento en que la organización de grupos era de las principales estrategias. Años en que las calles se convirtieron en escenarios de protestas, mítines, marchas, en los que sindicatos y estudiantes, por ejemplo, protagonizaron varios eventos en los que fueron reprimidos. Durante las últimas décadas del siglo XX, en varios países denominados occidentales, el nuestro entre ellos, se conformaron y fortalecieron los movimientos feminista y lésbico-homosexual, ahora LGBTI, precisamente porque la necesidad de defender todas esas demandas y denuncias que vivían mujeres y homosexuales sucedieron también al interior de aquellos grupos que tenían la intención de mejorar y eliminar la equidad y la injusticia. Fue así como dejaron ver la profunda desigualdad, incomprensión y rechazo entre hombres y mujeres y entre heterosexualidad y homosexualidad. Desde entonces, ambos movimientos han sido aliados, compañeros de lucha, y han trazado también sus propios caminos, creciendo así la red tejida por cada uno. Sus planteamientos, propuestas y problemáticas han derivado teorías, discusiones y mayores espacios para disertar. Cabe decir que las acciones realizadas en conjunto fueron un parteaguas para cuestionar y reflexionar sobre discriminación, exclusión, libertad, derecho, cuerpo y sexualidad, y abrir así la posibilidad de que quienes no tenían cabida alzaran la voz, tomaran su lugar. Mujeres homosexuales participaron en esos movimientos y manifestaron una postura que invalidaban los argumentos de verdad que se sostenían como necesarios para salvaguardar la convivencia, las buenas costumbres, comportamientos y funciones asimilados a hombres y mujeres desde el momento del nacimiento. Es precisamente quienes sostienen la idea de que para ser visibles hay que nombrarse diferenciándose, identificándose, y es así que reivindican y posicionan fuera de la etiqueta de diagnóstico y anomalía y se nombran a sí mismas lesbianas. A partir de las décadas del 70 y 80, la conformación de grupos de mujeres que pertenecieron a uno o ambos movimientos y que se consolidaron gracias a rupturas y reestructuras entre sus integrantes dieron continuidad hasta finales de los 90. Es inexorable que hay un antes y un después a partir de que los problemas que consideraban individuales, familiares e íntimos se problematizaron como falta a los derechos humanos, abusos de poder, violencia legitimada hacia lo diferente. Esto nos permite observar cómo en el seno familiar o en el espacio donde se estudia y trabaja son precisamente donde se gesta el entramado a través del cual esas vidas, formas de pensar y actuar se homologan con perversión, contra natura y peligrosidad. Este discurso cotidiano se encontraba también en el médico y legal. Fue un gran triunfo hacer un frente común solidario al interior de un movimiento y en otro, y en ocasiones sumarse, de aquí que fuese inquebrantable y las demandas logradas, como la erradicación de racia, perdure hasta el día de hoy. Eran tiempos en que la homosexualidad era perseguida. La policía podía allanar lugares en que se reuniesen y eso incluía bares clandestinos o casas particulares. Si alguien se quejaba, era motivo suficiente para que se llevara a cabo una racia. Demostraciones afectivas en la calle no eran permitidas y eso, por supuesto, que quedaba a criterio de quien lo señalara, es decir, una mirada, un movimiento o simplemente la apariencia era un factor inmediato para molestar, ofender o detener a mujeres y hombres cuya corporeidad, arreglo, manera de hablar, de moverse, no correspondiera a lo esperado por ser mujer u hombre. Una vez que se les aprendía, sufrían extorsión, golpes, insultos, agresiones de diferente índole. Cabe decir que en la gran mayoría de los casos, cuando familiares o en el trabajo se enteraban, la respuesta consabida era de rechazo, menosprecio, pérdida de empleo. Frecuentemente se les sometía a tratamientos médicos que buscaban su normalización, lo cual podía ser confinamiento, encontrarles una pareja de su sexo opuesto, pastillas, electrochoques, entre otros más. La clandestinidad, una doble vida,
un matrimonio en el que no fueran felices, la vida religiosa o la soltería eran las opciones para vivir la homosexualidad. Gracias a que algunas mexicanas dejaran de pensarse anormales, pusieran un alto a ser tratadas de manera peyorativa por su deseo homoerótico, decisiones que las circunscribían en la autonomía y no en la dependencia, fue así como se vislumbró como posible un estilo de vida que se alejaba de aquel que establecía que la maternidad, la vida en pareja, eran viables solamente entre la unión de hombre y mujer, anulando así muchas vidas existentes. Fue una odisea establecer el primer grupo, pues no era fácil hablar de ello. Estaban acostumbradas a pensarse anómalas, a llevarlo en secreto. No todas las integrantes de esos grupos de conciencia se sumaron a dar la cara públicamente. Sin embargo, eso no exime el impacto que haya tenido en sus vidas, en las vidas de otras. Cabe decir que muchas que continuaron viviendo en la clandestinidad también formaron parte del cambio, pues apoyaron en distintas maneras. Algunas precisamente lideraron grupos de mujeres lesbianas para hablar desde el feminismo sobre la sexualidad y el cuerpo, sobre sus derechos, sobre sus deseos, sobre ellas y las problemáticas a las que enfrentaban cotidianamente. Históricamente había sido motivo de vergüenza esos actos y decisiones, esa vida que ellas tenían, pues los discursos científicos las diagnosticaron como sexualidad anómala, como no mujeres. Por ello, en aquellas décadas, las nociones lesbiana, invertida, homosexual femenina, entre otras más, legitimaron el maltrato, la violencia, la nulidad y la pérdida de sus derechos humanos al interior de la familia y otros círculos cercanos, además de considerarse insultos que en muchas ocasiones se les decía a las mujeres feministas, y este es un dato que no perdamos de vista. Acercarse y adentrarse en los planteamientos feministas, derechos humanos, reflexionar sobre la libertad y reconocerse a sí mismas como personas que no tenían que sufrir violencia ni menosprecio, condujo a detenerse en el proceso de cómo eran vistas, de cómo ellas mismas se asumían, y esto las llevó indiscutiblemente a percatarse que la homosexualidad no conllevaba las mismas experiencias para hombres que para mujeres. Esto fue precisamente el gran aporte y complejidad que tuvieron que discutir entre hombres, entre mujeres, cuando defendían las demandas planteadas en ambos movimientos. Y he aquí que desde entonces está sobre la mesa lo que entendemos por feminidad, por masculinidad, sexualidad, entre otras más. Mediante la participación y presencia de mujeres lesbianas feministas en el movimiento feminista y en el movimiento lésbico homosexual, observamos la interesante e inexorable ambivalencia en sus integrantes al no incluir sus peticiones y posturas para dejar de ser ininteligibles. Con esto pretendo evidenciar que la complejidad para entender y convivir con quien había sido acallada y de la que el imaginario social, incluidos por supuesto las mujeres heterosexuales y los hombres homosexuales que tenían ya construido, las lesbianas pues no terminaban de ser vistas completamente, pues era una figura que no cumplía ni con un ser mujer ni con un ser hombre. Y por supuesto había una duda, incomprensión, reticencia. Mirar a la luz aquello que ha permanecido oculto, negado, o nombrado peligroso, anómalo, indeseable, representa un replanteamiento sobre la vida humana y cuál es la intención de que la inteligibilidad se acompañe de procesos reguladores a partir de marcas y prácticas corporales como la sexualidad, el género, la edad, el color de la piel, la estética, entre otras más. Desde entonces y hasta este momento, situar el cuerpo y la sexualidad fuera del ámbito de la intimidad nos ha permitido revisar estas categorías analíticas para desilvanar ese entramado que constriñe y regula las funciones de hombres y mujeres en las que se construye cotidianamente la subjetivación en que edad, género, funcionalidad corporal y prácticas sexuales, por supuesto, se encuentran vinculadas entre sí. La lucha por sus derechos y el discurso emprendido sobre la sexualidad y el cuerpo debería representar un replanteamiento para todo sujeto. Pensar el rechazo a la propuesta de visibilidad por parte de aquellas primeras lesbianas feministas
que hacían ver la necesidad de incluir en las demandas feministas y en las demandas del movimiento homosexual el lesbianismo como parte de lo real, no como una ficción o un error, resulta paradójico y al mismo tiempo entendible que ambos espacios que pugnaban por el acogimiento a mujeres y a homosexuales respectivamente no lograran vislumbrar la trascendencia de ello. Las primeras feministas lesbianas sintieron la opresión por parte de sus compañeros homosexuales y experimentaron la falta de sororidad hacia ellas al luchar por estas demandas feministas mexicanas, como el derecho al aborto, la incursión en el trabajo y estudio con igualdad de circunstancias a la que tenían los hombres, así como la erradicación de la violencia sexual y prácticas corporales correctivas que ocurrían en el llamado espacio doméstico, que se llevaba a cabo cotidianamente como parte de la educación y mantenimiento de la moral y buenas costumbres. Al dar una mirada hacia lo sucedido en la historia de nuestro país, quiero enfatizar que esas desavenencias no implicaron un rompimiento definitivo con ambos movimientos. Las lesbianas feministas permanecieron en pie de lucha, formaban parte de ellos, estuvieron allí cuando los grupos feministas se enfrentaron a la policía y a la sociedad al cuestionar y repeler la figura de la madre como ícono impuesto a las mujeres para darse a los otros y abandonarse a ellas mismas como un acto de amor y único camino para lograr la plenitud, por ejemplo. Tomaron las calles y para defenderse de las agresiones constantes y cotidianas en las que eran señaladas como culpables por salir de noche, por estar solas o por el atuendo elegido, dando como resultado una agresión sexual. Hay registros de su presencia en los debates para demandar el derecho al aborto y el uso de los métodos anticonceptivos con la que se pretendía que las mujeres tuvieran el control de sí. Ellas sostuvieron las pancartas y repitieron las consignas para el cese a las racias en el país hacia todo aquel que fuese sospechoso de ser homosexual. Aquellos hombres y mujeres tuvieron la osadía de levantarse en contra de los regímenes autoritarios, de las formas de explotación, de la división jerárquica que ha propiciado la desigualdad entre pares y refuerza la inequidad, la violencia y el sometimiento. La unión que precisaron para hacer un frente común tuvo resultados que aún resuenan. No obstante, parece que las marcas corporales que cruzan la sexualidad y el género no son tan fáciles de identificar y transformar. De eso podemos dar cuenta en los últimos 50 años. Lo cierto es que no es fácil traspasar la legitimación de reglamentos inequitativos en condiciones de desigualdad que no contemplaban ciertas vidas. Al interior de esos grupos contestatarios al sistema, las mujeres lesbianas feministas conformaron un sector visto como minoritario que arriesgaba los avances en cuanto a la represión y la violencia a la que eran sometidas las mujeres y homosexuales. Las prácticas corporales lésbicas desestabilizaron los espacios y precisamente quienes integraban los movimientos no pudieron apoyar fehacientemente el derecho de inteligibilidad, ya que les cuestionaba sus propias vivencias para el reconocimiento de sí y los demás. Si bien el movimiento feminista desarrollaba propuestas que apuntaban a la equidad entre las relaciones y la autonomía del cuerpo de las mujeres en cualquier ámbito al denunciar actos violentos habituales efectuados como parte de la educación y del cuidado, afirmaban que esto les impedía un libre ejercicio sobre la sexualidad, pronunciándose a favor de despenalizar el aborto y anticonceptivos. Ciertamente, no se animaron a enunciar en voz alta la negación y violencia hacia las lesbianas. Por su parte, el movimiento lésbico homosexual exponía la discriminación legitimada mediante normas y reglas morales que negaban como parte de lo real a quienes no se insertaban en la heterosexualidad. No obstante, ese espacio que se instituía de acogimiento evidenció que la manera en que hombres y mujeres en nuestro país vivían la homosexualidad tenían sus propias especificidades para cada grupo y que era imperante que se nombrasen lesbianas y no homosexuales, pues esto era análogo a sostener que hombres o humanos incluían a las mujeres, de ahí la importancia de que en mantas, carteles y comunicados se dijese lesbianas y homosexuales. Desde la investigación
histórica social, es imperante no dejar de lado que las experiencias, reflexiones y aportaciones realizadas por estos grupos de mujeres feministas lesbianas en nuestro país, que fueron educadas como el resto de las mujeres y de los hombres, bajo parámetros binarios jerárquicos como femenino y masculino, hombre y mujer, las llevó a discutir sobre la identidad lésbica y sobre estas categorías en las que se había pensado que las mujeres lesbianas eran mayormente parecidas o casi un hombre, mientras otras no lucían ni se comportaban así y por el contrario parecían mujeres. Es decir, unas eran masculinas y otras femeninas, y esto las llevó a denominarse de diferente forma a esta bina, por ejemplo, fembot o espuela lentejuela. Cabe decir que ha habido la idea que para conformar parejas entre mujeres, una tendría que ser masculina y otra femenina, o bien tintes masculinos, tintes femeninos. Había propuestas también de que se erradicara esa manera hombruna para quitar la idea de que las lesbianas no eran hombres. Lo cierto es que cuando las lesbianas feministas mexicanas llevaron a la discusión en varios de sus encuentros y congresos la búsqueda de esa identidad única y no la pudieron resolver, reflexionemos que no quiere decir que fracasaron al no encontrarla. En realidad, evidenciaron que las mujeres podían formar parejas entre sí sin cumplir con esos requisitos. Además, mantener lazos afectivos con otras mujeres o con otras más, que el deseo no tenía que corresponder con cierta corporeidad y que la sexualidad estaba por explorarse al no someterse a los lineamientos establecidos desde la genitalidad. Si bien las lesbianas feministas mexicanas tuvieron que sortear las desavenencias en ambos espacios y luchar engrosando las filas de cada uno al tener objetivos comunes, festejando aquellos logros obtenidos, ciertamente se dieron a la tarea de iniciar lo que parecía perteneciente solo de ellas, y de ahí que sean viables diferentes perspectivas y quede desde entonces una evidente pluralidad para hablar de lesbianismo, de sexualidad. Es necesario saber las partes de ambos movimientos y al mismo tiempo reconociendo que formaron sus propios espacios, como los encuentros nacionales e internacionales lésbicos feministas que continúan hasta la fecha. Encarnaron la maternidad, el erotismo, la vida en pareja y la agencia, creando y apropiándose de sus propios discursos para confrontar todo aquello que las colocaba como seres inacabados, peligrosos y contra natura. Estas acciones a lo largo de varios años, mediante los cuales realizaron alianzas, dan muestra de lo que he denominado el proceso de visibilización, a través del cual plantearon la problemática social inexorable sobre la performatividad del género asociado a un panóptico que concibe cuáles son las vidas humanas y cómo pueden ser vividas. Si miramos con detenimiento las denuncias, luchas y logros de esas lesbianas feministas, que explicitaron que no había una sola manera de ser lesbiana, ni que implicaba una única manera de pensar, es que podemos percatarnos que en dicha propuesta sobre la sexualidad y el cuerpo no habría alguien que quedase fuera. Entender que las opresiones, las denuncias de violencia, las interacciones entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres, nos interpela, pues es así como nos concebimos y vemos a quienes tenemos frente. Siguen siendo temas vigentes que no están del todo erradicados, entendidos ni asumidos en todos los confines del país.